Misericordia salvaje de Mirabai Star. Editorial Kairos. La terrible gracia de anhelar el amor. La daga. El oscuro me lanzó una mirada hoy, como una daga, y desde entonces me he vuelto loca, no puedo encontrar mi cuerpo. El dolor me traspasa brazos y piernas, y no puedo encontrar mi mente. 3 de mis amigas se han vuelto locas, completamente. Conozco bien el lanzador de dagas, se divierte él, errando por los bosques. A la perdiz le encanta la luna, y la luz de la lámpara atrae a la polilla. ¿Y qué decir de los peces, si el agua les resulta preciosa? Sin ella, los peces mueren. Si él se marcha, ¿cómo voy a vivir yo? Yo no puedo vivir sin él. Ve a hablar con el que lanza las dagas y dile a él: Mira, te pertenece. Mirabai. Las poetisas místicas de todas las tradiciones celebran el poder transformador del sufrimiento y de la pérdida y la terrible gracia de anhelar el amor. Mi apodo, Mirabai, es un ejemplo del proceso alquímico por el que ha pasado un corazón roto. Mirabai vivió en la época espiritualmente tan fértil de los mismos místicos españoles que tanto me gustan a mí, Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, pero en un lugar muy diferente. Mirabai era una poeta devota, o bhakti, del norte de la India, que renunció a la riqueza y a su posición para seguir las invisibles huellas de Krishna, el esquivo señor del amor. Mirabai no pretendía ser subversiva. No se hizo activista política, sencillamente siguió la música del anhelo que resonaba en su corazón. A veces era como el rugido de una separación, en otras ocasiones como una canción de bienvenida, una canción de cuna que le recordaba su pertenencia. Esta música interior hizo que Mira cambiara las comodidades del palacio familiar por las calles y las orillas de los ríos de su pueblo, donde cantaba y bailaba con todo aquel que quisiera cantar y bailar con ella sin tener en cuenta su nivel socioeconómico o su filiación religiosa. Recibía tanto a los eruditos de la casta más elevada como a los intocables con la misma calidez. Los hindúes, los jainistas y los musulmanes, tradicionalmente separados por su ideología atrincherada, se sentían atraídos universalmente por la belleza de la poesía enfervorecida de Mira y sus bhajans, cantos devocionales. A todos les resonaba la pureza de su pasión. La relación de Mira con su amado no estaba precisamente llena de bendiciones, más bien al contrario. La mayoría de las veces, Mira se sentía inflamada de deseo por Krishna, el que había jugueteado con su corazón desde el primer día en que ella lo conoció. De vez en cuando se le revelaba para luego deslizarse entre las sombras, la envolvía en un abrazo místico para luego escabullirse mientras ella dormía. A veces, Mira se sentía cercana a él, pero la mayor parte de las veces él eludía su abrazo. He denominado a este fenómeno el síndrome del Dios que desaparece. Contagia y bendice a místicos de toda condición, pero son los poetas los que mejor expresan la paradoja del sufrimiento y la alegría del anhelo. El uno, para mí, es forma y vergüenza. Mira no quiso que la adoración del público se le subiera a la cabeza, ni que el desprecio familiar la obligara a postrarse de rodillas. El uno para mí es fama y vergüenza, declaró en más de un poema. Pero eso no impidió que la familia de su esposo la condenara, ni que miles de buscadores espirituales la siguieran. Entre los admiradores de Mira se contaban el legendario poeta místico Kabir, venerado por los hindúes, los musulmanes y los sikhs, y probablemente también el emperador mongol Akbar. Fue precisamente Akbar el que causó un gran revuelo en la casa real donde la joven Mira vivía con su esposo y su familia política. Conociendo el odio que esa familia sentía por los musulmanes, el emperador se disfrazó de mendigo
y emprendió un peregrinaje para ir a rendir tributo a la joven poetisa y santa de la que todos hablaban en el norte de la India. Profundamente conmovido por su canto, Akbar dejó una gargantilla de joyas de un valor incalculable a sus pies. Cuando la familia de Mira descubrió el tesoro y se dio cuenta de que habían sentado a su mesa a un musulmán, echaron a la mujer de casa. Ese no fue el primer conflicto que tuvo con el pueblo de su esposo, ni sería la última vez que la expulsarían. Su relación empezó marcada por una diferencia fundamental de opinión sobre lo que significaba el matrimonio. Mira había estado prometida al príncipe Bogh Raj durante la mayor parte de su vida, tal y como era costumbre en la India, y como todavía lo es en algunos lugares, y la muchacha se vio obligada a casarse con él cuando era una adolescente. El problema fue que en su corazón Mira ya estaba casada con Krishna. De pequeña, un amigo de la familia le había regalado una estatuilla de un dios del amor de azulada piel, y ella se quedó embelesada. Llevaba a su pequeño amante a todas partes, le daba a beber leche de su tazón y lo acurrucaba en su almohada por las noches. Su corazón fue de Krishna a partir de ese momento, y cuando llegó la hora de consumar el matrimonio que le habían concertado, a Mira le resultó imposible entregarse a su marido terrenal. El príncipe Bogh Raj estaba muy descontento y su familia enfurecida. El primero intentó engatusarla, pero la familia pasó a amenazarla. Mirabai vivía con el mismo ritmo que lleva una esposa hindú de casta elevada, pero se sumergía en la poesía y en los cánticos ante el menor indicio de la presencia de su amado, cuya fragancia permeaba su ser. Mira cuenta las diversas maneras en que intentaron librarse de ella. Su suegra le dio un néctar envenenado. Ella se lo bebió y encontró la mezcla dulce y refrescante. Su suegro le envió una guirnalda de flores con una serpiente venenosa oculta entre las flores. La serpiente se convirtió en un ramillete de lilas. Tras pasar 3 años viviendo esa suerte de maniobras en casa, el esposo de Mirabai tuvo que irse a combatir contra los mongoles y murió en el campo de batalla. Mira tenía el deber de cumplir con la suté, la ceremonia según la cual tenía que arder viva en la pira funeraria de su esposo. Pero como ella consideraba a su esposo a Krishna y no el príncipe Bogh Raj, no vio razón alguna para participar en un acto tan violento. Mira se negó y entonces la obligaron a irse al exilio, cosa que en esa ocasión la benefició y además le fue como anillo al dedo. Mira pasó el resto de su vida viviendo como un juglar errante que cantaba y bailaba para su amado, y fuere donde fuese, la gente se unía a su torrente de devoción extática y se dejaba transportar a los brazos del uno. Y todo eso está muy bien. Ahora bien, en la estructura pero funda de la historia de Mirabai, se narra la historia de un combate espiritual. Estamos hablando de una mujer que desafió unas normas sociales tan poderosas que ese desafío pudo costarle la vida. No solo renunció por voluntad propia a los privilegios que había heredado para irse a adorar entre los pobres, sino que vivió de una manera ejemplar, como una mujer poderosa que había elegido el camino del amor por encima de las convenciones sociales, de la poesía por encima del lujo, de prescindir de un hogar antes que sentirse encarcelada por las expectativas de la sociedad. Mirabai se ofreció a las llamas alquímicas del anhelo de Dios y salió transfigurada. Su ejemplo, al renunciar a sus privilegios sociales por el bien de su transformación espiritual, es tan relevante en la actualidad como lo fue en su tiempo. Por ello, las que llevemos zapatos debemos descalzarnos ahora mismo y reconocer que estamos pisando tierra sagrada. Y explica que las que podemos permitirnos el lujo de hablar en voz alta, tenemos que arriesgarnos a desenmascarar los falsos diosecillos que tanto adora la cultura de la guerra y alabemos al Dios del amor con todo el corazón, la mente y el cuerpo. Las místicas valientes que caminaron antes que nosotras nos muestran el camino. La gran sequía terminó.
Mi amado ha llegado a casa con las lluvias, y el fuego del anhelo se ha extinguido. Es la hora de cantar, la hora de la unión. Con el primer trueno, incluso los pavos reales abren sus colas de placer y bailan. Giridhara está en mi patio y mi errante corazón ha regresado. Como los lirios que florecen bajo la luz de la luna llena, me abro a él en esta lluvia. Cada poro de mi cuerpo se refresca. La separación y el tormento de Mira han terminado. El que se acerca a los que aman ha recordado su promesa. Mirabai.